Marcos capítulo 12, por favor. Marcos capítulo 12, versículos del 18 al 27. Marcos capítulo 12, versos del 18 al 27, por favor. Hace 8 días estuvimos hablando en torno a Jesucristo y el encuentro que tuvo con un grupo de fariseos y un grupo de herodianos, ¿no? Ahora, esta semana, vamos a hablar un encuentro que tuvo Jesús, un acercamiento que tuvo Jesús, ni con los fariseos ni con los herodianos, sino ahora con los saduceos. Así que vamos a leer, mis amados hermanos, juntos esta palabra de Dios. Marcos capítulo 12, versos del 18 al 27. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Dios, en esta tarde queremos acercarnos al trono de tu gracia para escuchar tu voz. Te pido, buen Dios, que de verdad despojes cualquier pensamiento incorrecto que haya en mi corazón, para que pueda ser un instrumento útil en tus manos. Habla a tu iglesia, Señor, recibe toda la gloria y la honra, y que lo que se pueda compartir desde este lugar se atesore en nuestro corazón y nos comprometamos, nos esforcemos para ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Titulé al mensaje de esta tarde: cuidado con los saduceos. Cuidado con los saduceos. Muchas personas tienen un concepto de Cristo como alguien caracterizado por el amor, alguien que tiene una gran compasión y dulzura. Y sí, por supuesto, esto sí define a Jesús. No estamos diciendo mentiras cuando lo decimos, pero no es toda la verdad. Jesús también, mi amado hermano, tuvo numerosos y duros enfrentamientos con distintos grupos religiosos de su tiempo. ¿La razón? Aunque Jesús era amor, aunque Jesús era paciente, aunque Jesús era misericordioso, Jesús nunca dejó de señalar los errores que cometían estos grupos, y mucho menos dejó de denunciar abiertamente, públicamente, de una forma fuerte, cuál era el pecado que ellos cometían. Por lo tanto, cuando usted y yo nos acercamos a estas controversias que encontramos en la Escritura, debemos de poner mucha atención en cuáles fueron los principios, cuáles fueron los problemas, cuáles fueron las doctrinas que Jesús defendió, qué problemas, qué errores fueron los que él atacó, qué pecados eran los que Jesús estaba señalando. Por eso en esta tarde vamos a considerar en uno de esos debates que Jesús tuvo con uno de estos grupos, el cual son los saduceos. Y la primera pregunta que habremos de responder es: ¿quiénes son los saduceos? Seguramente cuando leemos la Escritura, pues esto brinca a nuestra mente. Bueno, hace 8 días vimos quiénes eran los fariseos, supimos también quiénes eran los herodianos, y espero que no lo haya olvidado.
Los saduceos, según lo que nosotros vemos después de ese enfrentamiento que tuvo con los fariseos y herodianos, Jesús se encontró con ellos. Ahora, ¿quiénes eran? ¿Qué pensaban? ¿Con qué intenciones se estaban acercando a Jesús? La historia nos dice que los fariseos eran una secta minoritaria del judaísmo. Pero lo que los hacía muy especiales es que entre sus filas se encontraban las personas más ricas y más poderosas, seguramente influyentes de la nación. Por ejemplo, la familia del sumo sacerdote pertenecía a este grupo, a los saduceos. Los principales sacerdotes del pueblo de Israel, adivinen, eran saduceos, pertenecían a ese grupo. Desde el punto de vista político, normalmente este grupo participaba con el Imperio Romano. No tenía ningún problema con ello, porque les permitía conservar todos sus derechos, las comodidades y privilegios. Esa era una de las razones por las que este grupo no era, pero para nada popular entre los fariseos, los cuales eran demasiado nacionalistas y estaban totalmente opuestos al Imperio Romano. Desde el punto de vista político, normalmente podemos decir entonces que ellos estaban bien con el Imperio Romano. En cuanto a sus creencias, solían admitir que la única autoridad por la que ellos se regían era el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros que nosotros tenemos en la Biblia, los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Esos eran los libros sobre los que ellos creían y pensaban que habían sido dados para regular la vida de los hombres aquí, en la tierra. De hecho, estos hombres negaban que hubiese resurrección. Estos hombres negaban que hubiese vida después de la muerte. Ellos decían que la única vida a la cual el ser humano podía aspirar era aquí, en la tierra, y ridiculizaban cualquier idea, cualquier enseñanza que girara en torno a la resurrección. Obviamente tampoco creían entonces en que el hombre tuviera espíritu o que los ángeles existieran. Para ellos los ángeles simplemente no existían, como tampoco existía la vida eterna. Podemos entonces decir que este grupo de los saduceos era un grupo de liberalistas, racionalistas, que todo querían entenderlo con la mente. Eran el grupo racionalista del antiguo judaísmo. Por el puesto que ellos tenían, disfrutaban obviamente de poder, disfrutaban de riquezas, poder y riquezas que obviamente les ofrecía este mundo. Por eso estaba bien para ellos. Y no tenían deseos y mucho menos necesidad de creer en ninguna otra vida. Pero debemos de pensar que no solamente hubo saduceos en la antigüedad. Hoy en día podemos encontrarnos muchas personas como ellos. Probablemente no se sigan llamando saduceos, pero sí siguen teniendo parte de sus creencias y sus doctrinas y lo aplican en su diario vivir. Hay personas alrededor de nosotros que solo aceptan aquello que pueden comprobar con sus 5 sentidos. Son personas que no están dispuestas a creer en lo sobrenatural. Así que eliminan todo lo sobrenatural. Lo único que están dispuestos a conservar son algunos discursos sobre ética, sobre moral, que les pueden llegar a resultar algo interesantes. Aceptan, como lo dije un momento, solamente lo que sus 5 sentidos pueden percibir. Por lo tanto, rechazan todo lo que las Escrituras dicen en cuanto a su inspiración divina. Todo el ámbito de la verdad se reduce a lo que el hombre puede verificar a través de su experiencia y de sus sentidos. Se convierten entonces así en la razón humana como el juez supremo de toda la verdad. Para ellos simplemente lo que cree el hombre es lo correcto, lo que cree el hombre es la verdad. Creen que este universo se ha creado a sí mismo, creen que se rige por procesos naturales, creen precisamente que Dios no tiene nada que ver con esto.
Por supuesto, descartan la idea de la existencia de Dios. Descartan la idea de que Dios haya intervenido y siga interviniendo en la historia de la humanidad. Quizá, mis hermanos, hoy este tipo de personas no se llaman saduceos, pero sin duda siguen estando totalmente equivocados como lo estuvieron ellos. La fe no está peleada con la razón. No es que la fe sea para ignorantes. No es que para creer en Cristo necesites dejar de estudiar, de prepararte, dejar de pensar y abandonarte entonces a todo lo que no tenga que ver con la realidad. No, yo no estoy hablando de eso. Pero cuando a mí, hermano, me toca decidir entre la fe y la razón, tengo que confesar que para mí es más fuerte la fe que tengo en Cristo que lo que mi razón alcanza a comprender. No hay punto de discusión. Simplemente la fe mantiene una mayor autoridad en mi vida que mi propio raciocinio. Porque hay muchas cosas que yo no puedo entender. Hay muchas cosas que yo incluso veo y entiendo que la ciencia no puede explicar. Pero mi fe en aquel que todo lo sabe y todo lo puede, salud, me hace mantenerme firme. Por eso creo que es mucho mejor confiar en la fe que confiar en mi propia razón, en mis propios razonamientos. Cuidado, hermanos, los saduceos creen en la Biblia, creen lo que la Biblia dice. Creían, como algunos de los que están a nuestro alrededor, no creen en lo que esto dice. Tú debes de tener cuidado con ellos. Tú debes de creer lo que la palabra de Dios te dice. Si la Biblia lo dice, es verdad. Porque como hijos de Dios creemos que la Biblia es su palabra. Y la Biblia es la voluntad revelada de Dios para nosotros, sus criaturas. No debes confiar demasiado, como dice el sabio en los proverbios, en tu propia opinión. Es mucho mejor confiar en lo que la Biblia dice. Ya sabemos quiénes eran los saduceos. Ahora vamos a responder entonces a una segunda pregunta. ¿Cuáles eran las intenciones que estos saduceos tenían al acercarse a Jesús? Y nosotros leemos ahí una historia que obviamente ellos se inventaron. Una historia que ellos sacaron de la manga para tratar de acercarse a Jesús. Ahora, en el pasaje anterior, la semana pasada, nosotros tuvimos ocasión de ver cómo los fariseos y los herodianos quisieron enfrentar a Jesús y simplemente fueron derrotados. Jesús los barrió, sin discutir, sin pelear, contestándoles con la palabra, Él los barrió. Tal vez los saduceos pensaron que era momento de demostrar su superioridad intelectual. Quizá estos hombres pensaron que era tiempo de que la gente se diera cuenta que ellos eran más capaces, más inteligentes y que sí podían poner a Jesús en su lugar. Ellos querían de alguna u otra manera también dar certeza, constancia de que no creían en la resurrección. En ese sentido, yo tengo que decir que los saduceos no pretendían buscar un problema entre el Imperio Romano y Jesús. La verdad es de que a ellos no les interesaba que las autoridades romanas apresaran a Jesús y lo mataran. Tampoco les interesaba enemistar a Cristo contra el pueblo. Ese no era su objetivo, esa no era su preocupación. Lo que sí yo entiendo que ellos querían es que el deseo que tenían en su corazón era burlarse de Cristo. Ellos querían demostrarles que sabían más que Él y que ellos tenían la razón al no creer y confiar en la resurrección. Ellos querían que la gente que estaba alrededor se diera cuenta que ellos podían saber y sabían de hecho más que aquel al que admiraban como maestro. Hay personas que se van a acercar a ti no para buscar conocer a Jesús, no porque estén interesados en conocer a aquel Dios al que tú sirves, sino que probablemente habrá muchos que se acercan a nosotros simplemente queriendo demostrarnos que estamos equivocados en nuestra fe.
Hay mucha gente que tratará de ridiculizarte. Hay mucha gente que tratará de exhibirte. Pero hermano, no vas a ser el primero y te tengo una noticia, tampoco serás el último. Esto fue en los tiempos de Cristo y lo vamos a seguir enfrentando. Jesús mismo enfrentó este tipo de personas. Lo importante es que usted y yo podamos estar listos y preparados para dar razón de nuestra fe. Hermano, es importante que usted y yo podamos saber lo que la Biblia dice y entonces podamos defender lo que creemos con argumentos sólidos. Podamos defender lo que creemos con argumentos contundentes, de tal manera que quienes se acerquen buscando en nosotros esa intención de ridiculizarnos o debilitarnos en nuestra fe, se den cuenta de que nuestra fe tiene cimientos fuertes, de que nuestra fe está basada no en ideas irracionales, ni en que un grupo de personas más inteligentes que yo me laven el coco, sino que nuestra fe de verdad está basada en las Escrituras, que nuestras convicciones de eso nos mantienen firmes en nuestro andar como discípulos de Cristo. Hermano, debe cuidarse de los malintencionados, y la única forma de hacerlo es preparándose a defender su fe convincentemente. Eso entonces me lleva a una tercera y última pregunta. ¿Cómo es que Jesús enfrentó a los saduceos? Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Eso fue lo que el Señor les contesta. Y lo primero que debemos notar es que cuando los saduceos presentan el problema a Jesús, lo hicieron basándose en las Escrituras. Estos hombres se refirieron a un caso que legisló Moisés cuando un hombre debía levantar descendencia con su cuñada, debido a que su hermano se había muerto y no había dejado hijos para que continuaran con su legado o para que su nombre siguiera avanzando. La ley de Moisés sí decía que en ese caso el hermano del que falleció tenía que casarse con la viuda, de tal modo que pudiera proveer descendencia para su hermano y su nombre continuara. Eso lo dice la Biblia allí en el Deuteronomio, en el capítulo 25. Curiosamente, el verbo en griego que estos hombres usaron es el mismo que se usa para referirse a la resurrección. Y tal vez esto era lo que estos cabezones pretendían demostrar o señalar, que la única resurrección en la que ellos creían era en esa perpetuación del hombre a través de su descendencia. De hecho, cuando ellos pensaban en otras probabilidades, les parecía en realidad que si creía el hombre en la resurrección, lo único que iba a conseguir es buscarse serios problemas, caer en situaciones muy complejas. ¿Por qué? Porque según ellos, si existía la resurrección, los problemas de esta vida se trasladarían entonces a la otra, pero agravados, pero más grandes, más fuertes. En el supuesto entonces que ellos planteaban, la mujer tendría no un marido, sino 7. Y la pregunta entonces es, ¿acaso en la vida eterna se permitiría la poliandria? O sea, ¿habría permiso para que una mujer tuviera más de un marido? Claro que no. Y ellos decían, no. Y si entonces se permitiría, ¿cuál de esos sería el afortunado de quedarse por la eternidad con la mujer? ¿Y los otros 6? ¿Iban a permanecer entonces solteros? Nosotros podemos imaginarnos la cantidad de supuestos que estos hombres podrían crear a través de estos razonamientos. De hecho, dicen los historiadores que ese era uno de sus pasatiempos favoritos, porque a través de estas cosas se burlaban de los fariseos. Los saduceos estaban equivocados en su premisa inicial, por una simple y sencilla razón. Y yo creo que muchas veces nosotros caemos en el mismo error, porque ellos entendían que la vida venidera
iba a ser simplemente una continuación de la vida en el presente. Ellos pensaban que la vida eterna iba a ser una vida con las mismas condiciones con las que aquí vivimos. Y déjeme decirle que en gran medida ellos creían eso por la culpa de los mismos fariseos. Porque los fariseos eran completamente materialistas. Ellos predicaban acerca de la vida de resurrección de una forma materialista. Ellos pensaban que como nos iba en la tierra, nos iba a ir también en la eternidad. Según ellos, y hablo de los fariseos, el matrimonio iba a ser permanente, perduraría por la eternidad, al igual que todos los demás órdenes de nuestra vida. Tenías bienes materiales en el cielo, ibas a ser rico. Eras guapo en el cielo, seguirías siendo guapo. Pero también creían que los pobres seguirían siendo pobres, los enfermos seguirían siendo enfermos. Y los feos, ni con cirugía se les quitaba. Ellos seguían viendo la eternidad con los ojos de lo que podían ser testigos aquí en la tierra. Y ahí es en donde encontramos directamente el error que ellos tienen y el error que corrigió el Señor Jesucristo en ellos. Porque para el Señor Jesús dijo que la vida venidera simplemente no se puede concebir bajo los términos de esta vida presente. Y es ahí en donde entonces Él les pone el pie. Él les dice que sus conclusiones medían simplemente la realidad de un mundo espiritual en base a lo que ellos veían en este mundo. Y eso era un completo error. La primera cosa que el Señor Jesús les dice es que ellos estaban equivocados debido a su falta de conocimiento de las Escrituras. Mire, a pesar de que estos hombres presumían en ser muy inteligentes, presumían en verdad en ser educados y cultos, Jesús les está mostrando que son una bola de ignorantes, que no saben lo que están diciendo. Al hablarles de esta forma, yo entiendo que lo que Jesús quiere mostrarnos es el valor y la autoridad que Él le da a las Escrituras. Y les está diciendo a ellos, ustedes pueden decir misa, pero lo importante no es lo que ustedes piensan, sino lo que la Biblia dice. Porque aunque estos hombres ignoraban las Escrituras, resulta curioso que esto no les impedía utilizarlas. Ellos interpretaban mal la Biblia y sin embargo así la usaban. Y lo vemos allí. Ellos utilizaron la ley, el Deuteronomio, para poner un ejemplo y tratar de ponerle una trampa a Jesús. No entendían, pero lo utilizaban. Desgraciadamente esto sigue ocurriendo con mucha frecuencia. Muchos de los que critican la Biblia, yo estoy seguro que tendrían que confesar, si es que son honestos, que nunca se han detenido a examinar la Biblia o a leerla por ellos mismos. Por lo regular, la gente que ataca la Biblia de esta manera simplemente tiene que ver con el conocimiento que han adquirido en base a escrituras que vienen de obras de incrédulos, ¿no? O de evidencias que tienen algunos escépticos, pero nunca se detienen a leer ellos mismos las Escrituras y mucho menos a estudiarlas directamente o a interpretarlas de manera correcta, lo que hace de su conocimiento siempre algo incompleto y tendencioso. El que lea algo buscando que no es verdad, lo va a encontrar, pero no porque lo conozcan, sino porque lo han escuchado. Esta ignorancia, hermanos, acerca de las Escrituras es muy peligrosa, porque no cabe duda que los tiempos más difíciles que ha enfrentado el ser humano tiene que ver cuando el cristianismo ha vivido en circunstancias en donde la Biblia se ha retirado de la mano del pueblo. Para nosotros de repente esto no es muy común. Se acaban de celebrar hace no mucho el primer centenario, ¿no?, de la Reforma. Y a veces a nosotros simplemente, ¿eso qué me importa? ¿Y a mí qué con Lutero? ¿Y a mí qué con Calvino? Pues debería de importarle, porque hace más de 100 años no había la posibilidad de leer las Escrituras, porque los únicos que eran capaces de entenderlas eran los sacerdotes. Y pues sí, porque las Escrituras no estaban escritas en ningún idioma, ¿no?, que pudiéramos leer o entender todos. Era latín.
Y solamente los que estudiaban latín tenían la oportunidad de entenderlas. Y solamente los que estudiaban teología en un instituto, en un seminario, en un convento, eran los que podían interpretarlas. Nadie tenía una Biblia en la mano. Y mire que esto de verdad que es algo importante, y se lo debemos a Martín Lutero, y se lo debemos a Calvino, gente que se protestó sobre ello. No querían dejar de ser católicos. A veces ni eso sabemos, hermanos. Nos creemos lo que nos dice Cantinflas Show o Discovery Channel. No se trataba de que ellos querían dejar de ser católicos. De lo que se trataba es de que ellos sí decían que el catolicismo tenía que reformarse, porque la Biblia enseñaba que Dios quería que todos conocieran su voluntad y no unos cuantos. Lutero quería que la gente pudiera aprender lo que la Biblia decía, y por eso hizo la primera traducción. Y sí, no fue en español, hermanos, fue en alemán. La primera traducción que se hizo completa de la Biblia fue en alemán y la hizo este hombre. De ahí entonces este término de protestantes. Pero eso a nosotros, ¿qué nos importa? El problema, y lo poco que nosotros en verdad no valoramos, es que aunque tengamos la posibilidad de tener un montón de Biblias en nuestra mano, de encontrarlas en diferentes idiomas, en diferentes versiones, en diferentes presentaciones, de todos modos, nos sigue importando un cacahuate porque no las leemos. Yo no le voy a pedir a nadie que levante la mano, pero nosotros tenemos que aprender de esos errores pasados. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos años diciéndonos cristianos y no hemos sido capaces de leer una sola vez la Biblia completa? ¡Qué vergüenza! Pero eso sí, ¿y tú qué? Yo soy bautista. ¿Y por qué eres bautista? Pues porque nosotros nos basamos en las Escrituras. Ay, hijo de... No, hombre, nos llenamos la boca de decir y ni las leemos. Mira, tan nos basamos en la Biblia que nos dicen los del libro. Ojalá la gente pudiera en verdad reconocernos por eso. Pero pasan semanas y nosotros no somos capaces de agarrar la Biblia. Yo agradezco la herramienta, pero de verdad a veces me preocupa que el único acercamiento que tenemos a la Biblia es porque alguien hace una cosita ahí en Facebook y te la mandan. Y a veces ponen hasta cosas que ni tiene que ver, porque es la interpretación del cuate que hizo el meme o no sé cómo se llaman esas cosas. Y lo peor es que como yo no la leo, me la creo. Pero como se vio bien bonita, la mando. Y entonces hay un montón de cosas circulando ahí que son puras tarugadas, pero qué bonito se siente. Hermano, lea la Biblia, no esas cosas. Acérquese a la Biblia, insisto, son herramientas, qué bueno, ocúpelas, pero no descuide lo que realmente es importante. El Señor se los dijo a ellos claramente, ustedes cometen esos errores por su falta de conocimiento de las Escrituras. Cuidado, no sea que nosotros mismos caigamos en esos mismos errores terribles por falta de conocimiento de las Escrituras. Hermano, debemos esforzarnos por conocer la Biblia, debemos esforzarnos por enseñársela a otros. Si de verdad usted dice amar a Dios y quiere conocerlo más, no hay atajos, hermano. No hay atajos, hay que leer la Biblia. Usted necesita leer las Escrituras, usted necesita meditar en ellas, necesitamos memorizarlas. Ya diría ahí mismo la Escritura, no os hagáis, ¿no? Póngase, mi amado hermano, a leer la Biblia. Póngase a leer la Biblia. Yo espero que lo que puedan recibir en la iglesia sea algo que los alimente. Pero a final de cuentas, todo lo que yo puedo decir aquí es lo que Dios me dice a mí. Y el estudio que el Señor me permite tener durante la semana de algún comentario, de diferentes versiones de las Biblias, de libros, de lo que usted mande y desee. Pero se lo voy a poner así de claro, por muy bueno que sea el predicador que esté delante de usted, eso no exime su responsabilidad de escuchar directamente la voz de Dios. Y yo le puedo decir que por mucho que usted se esfuerce por escuchar todos los días otros predicadores, es necesario, y del tiempo en el que usted va a aprender más, es el tiempo que Dios le dedique a hablar directamente a usted.
Y eso es leyendo la Biblia. No hay atajo, hermano. El segundo error que los saduceos tenían era que ignoraban el poder de Dios. Al igual que los materialistas de hoy en día, estos hombres creían que Dios no podía hacer lo que el hombre no puede hacer. Es ese tipo de tarugos que piensa que Dios existe porque nosotros creemos en Él. Pero si tú no crees en Él, Dios no existe. Está bueno, está suave tu razonamiento, pero eso no es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es algo totalmente diferente. Pero ese razonamiento los lleva a rechazar todas aquellas enseñanzas sobrenaturales que la Biblia enseña, incluida por supuesto la resurrección. Para ellos es imposible creer que Dios pueda crear un orden de cosas diferente al que vivimos aquí. Y si ha de haber algún cambio, este cambio será debido a los esfuerzos que el hombre haga para mejorar el mundo. En otras palabras, hermanos, ignorar el poder de Dios es no confiar en Él. Ignorar el poder de Dios es no creerle a Dios. Y por lo tanto, es poner al hombre, es ponerme a mí mismo por encima de Dios. Ignorar el poder de Dios es egocentrismo, es orgullo, es vanagloria, es soberbia. Es pensar, hermano, que yo no necesito de Él, que yo puedo hacerlo, que la respuesta está en mí. Yo tengo la solución a todos mis problemas. Pues nosotros podemos con todo. Estos hombres no creían en ello. No creían en las cosas sobrenaturales. Ignoraban el poder de Dios. Y por eso nunca aprendieron a depender de Él. Finalmente el Señor Jesucristo explicó que el mundo de la resurrección no sería simplemente la continuación de esta vida. Y ojo, hermano, de verdad esto es muy importante, porque muchos han imaginado que la vida en el cielo va a conservar las mejores cosas que hay aquí en la tierra. Y de verdad que eso sí es un serio problema, ¿eh? Porque el que piensa en eso ya se imagina en el cielo en un jacuzzi, ¿no? Descansando, sin trabajar. Y no lo digo yo, lo dice la historia. Por eso cada una de las diferentes religiones ve el cielo como más le conviene. En las religiones antiguas, algunos imaginaban este cielo como un extenso campo de caza. Obviamente estoy hablando allá en el Tatanka Búfalo, ¿no? No estoy hablando ahora en el siglo XXI. Pero para ellos el paraíso era un lugar enorme en donde hubiera miles de animales corriendo, todos dispuestos a morir para alimentar al hombre. Eso es el paraíso. Más adelante, para muchos, el paraíso era un lugar de lujo en donde se tenían todas las comodidades y al hombre se le permitía tener todas las mujeres que quisiera. Es que eso sería estupendo, ¿no? Ese sí sería el cielo. Y nos imaginamos cada uno con un montón de cosas, pero todas estas interpretaciones, hermanos, son erróneas, porque no toman en cuenta lo que la Biblia dice, lo que el Señor Jesucristo estaba explicando. Dios iba a crear un orden nuevo, le va a dar un orden nuevo a todas las cosas. Porque para Él, mi amado hermano, los problemas de la tierra no van a ser resueltos con el poder del hombre, sino hasta que Él vuelva nuevamente. Es imposible imaginárnoslo, porque va a ser infinitamente mejor que cualquier cosa que nosotros hayamos podido conocer en esta tierra. Y entre las cosas, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo explicó que iban a cambiar, estaba en el matrimonio precisamente, que era por lo que a Él estaban cuestionando. ¿Cuál era el propósito fundamental del matrimonio? ¿Por qué Dios creó, fundó el matrimonio? Porque esa es otra. Algunos piensan que el matrimonio alguien se lo sacó de la manga. No entienden que fue la primera institución que el Señor creó. No fue puntada del hombre ni petición del hombre, fue deseo de Dios. Por eso el matrimonio es sagrado y se debe de cuidar. Lo debemos de respetar y tener en alta estima.
Pero el matrimonio tenía un propósito. Y el propósito fundamental, cuando el Señor lo creó, pues uno era multiplicarnos y sojuzgar la tierra. Solo a través del matrimonio era permitido que entonces el hombre se multiplicara y habitáramos la tierra, como en eso lo hemos cumplido y hemos sido muy efectivos. Nos hemos multiplicado como conejos, ¿no? Ya hasta se habla precisamente de planeación familiar. Ya bájale, diría el chileno, más de 4 es cochinada. Ya, ¿no? Bájale. No es bueno para el mundo hoy en día. Pero además de tener hijos y de multiplicarnos, otra razón sería el poder apoyarnos, el convivir, el tener un respaldo, el tener una persona que se ocupe, se preocupe por nosotros, de consuelo y apoyo mutuo, hombre y mujer. Pero yo le tengo una noticia: en la nueva creación no vamos a tener la necesidad de seguir reproduciéndonos, porque ya no va a haber muerte. Ya no va a haber necesidad de seguir teniendo chamacos. Ya no. Chabelo se quedó sin chamba. Ya no va a haber niños. No va a ser necesario que sigamos reproduciéndonos, porque ya nadie va a morir. Por esa razón el Señor dijo que seríamos como los ángeles, que por cierto los saduceos tampoco creían en ellos. Pero el Señor dice ahí en la Escritura, que como ellos ni íbamos a morir, pero tampoco habríamos entonces de casarnos. El Señor les responde, hermanos, con las mismas escrituras con las que ellos habían hecho su pregunta. Y para ello Él utiliza una historia sacada también del Pentateuco. Una historia a la cual los saduceos le concedían mucha autoridad. Cuando Jehová se reveló a Moisés a través de la zarza. Cuando uno lo lee así de rapidito, dice, pero de verdad, como que de cuál fumaban, ¿qué tenía que ver ahí también? O sea, ¿por qué Jesús está hablando del matrimonio y ahora les responde con Moisés y la zarza? Bueno, esto tiene una razón de ser. Porque cuando Jehová se revela a Moisés en esa zarza que ardía sin consumirse, lo que estaba indicándole es que su relación con Abraham, con Isaac y con Jacob tenía permanencia. Es decir, no se había interrumpido por el hecho de que Abraham, Isaac y Jacob ya se hubieran muerto. Porque en el tiempo que Jesús habla con ellos, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob estaban allí. Sin embargo, el Señor les deja muy claro y les dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham y el Dios de Jacob. Eso es lo que el Señor le dice a Moisés, ¿no es cierto? Entonces, aunque todos estos hombres ya habían muerto cientos de años antes de que Moisés naciera, sin embargo, el mismo Dios le dice a Moisés que seguía teniendo una relación personal con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces, en realidad, ellos no estaban muertos. Por eso no les dice, yo fui su Dios, sino Él les dice, yo soy el Dios de ellos. Si ellos hubieran estado muertos, entonces tuviera tenido que hablar Jesús, ¿no? O Dios a Moisés en tiempo pasado. Aquí lo que está diciéndoles es Jesús, ustedes tienen que entender que cuando Dios hablaba con Moisés, quería que Moisés entendiera que ellos estaban vivos, no muertos. Cristo deduce de este hecho, hermano, que puesto que hay vida después de la muerte, necesariamente entonces también tiene que haber resurrección, porque la existencia humana plena requiere de un cuerpo y de un alma. Qué increíble manera de resolver asuntos de nuestro Señor y Maestro. Jesús no hablaba nomás a lo tonto, hermanos. Todo lo que salía de sus labios era expresado con sabiduría y llevaba siempre un propósito. El error de estos hombres era que no creían ni leían las Escrituras y no confiaban en el poder de Dios.
Jesús, hermanos, afirmó que hay resurrección de los muertos. Y su propia resurrección es la mayor garantía que usted y yo tenemos. Jesús también señaló el error de los saduceos. Sus causas: ignoraban las Escrituras y no confiaban en el poder de Dios. Hermanos, el verdadero cristianismo que el Señor Jesucristo y que sus propios apóstoles predicaron es un evangelio sobrenatural. Es un evangelio que por un lado se basa en una revelación que trasciende el saber humano y por otro anuncia una nueva vida que solamente el poder de Dios puede dar. Por eso es que es sobrenatural. Si nosotros despojamos al cristianismo de todo lo sobrenatural, lo único que nos va a quedar es una ética mansa e inofensiva, un conjunto de reglas morales sencillas, con algunos ritos religiosos. Pero déjeme le digo que esto no perdona a nadie, no salva a nadie, ni tampoco satisface la necesidad del hombre. Por eso debemos mantenernos en este cristianismo de la resurrección. Un cristianismo que nos lleva a vivir por el poder de Dios. Hermano, usted y yo debemos de vivir cada día sabiendo y confiando que un día Cristo nos levantará de los muertos y nos va a transformar completamente, transformará completamente nuestra vida, nos dará un cuerpo y una vida en un mundo mucho mejor en el que nosotros habitamos hoy en día. Cuídate, mi amado hermano, de los saduceos. No vayas incluso a caer en ser uno de ellos. Yo quiero animarte a que no te muevas de la línea que Cristo ya nos ha marcado. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacerlo? No deje de leer su Biblia, hermano. Si es lo único que se lleva en esta tarde de aquí hoy, me doy por bien servido. Empezando el año se les dieron unas hojitas, todavía tengo algunas por allí. Yo no sé cuántos, a veces como el gimnasio, ¿no? Empezamos en enero con todas las ganas y ya en febrero empezamos a ir 1 o 2 días a la semana, hasta que, gracias a Dios, ya se acabó el mes, ya no voy a pagar más, ¿no? Lo botamos. Sea constante, sea responsable. No caiga en lo que estos hombres cayeron, que creyéndose muy inteligentes, de lo que pecaban era de ignorantes, porque no conocían las Escrituras, porque no confiaban en el poder de Dios. Cuídate, hermano, cuídate de los saduceos. Vamos a orar. Dios, en esta tarde quiero darte gracias, porque en tu palabra, Señor, nos muestras claramente lo que esperas de nosotros. Perdónanos, Dios, porque muchas veces hemos sido negligentes, porque como probablemente creemos que no sabemos de todo, que tenemos la razón. Nos burlamos incluso de aquellos que no piensan igual a nosotros, pero qué engañados vivimos. Pues muchas veces no estamos comprometidos contigo ni te obedecemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer si nunca leemos la Biblia? Si nunca te buscamos. ¿Cómo vamos a aprender a depender de ti si simplemente no confiamos en tu poder? Si seguimos viviendo creyendo que en nosotros está la respuesta a todos nuestros problemas. Dios, ayúdanos a depender de ti. Danos hambre para buscarte. Danos la necesidad, Señor, de acercarnos a tu palabra, de escuchar tu voz. Pon en nosotros el compromiso para obedecerla y ponerla en práctica. Te lo pido, buen Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.